este encuentro. Con mucha alegría nos volvemos a juntar, toda la familia de Monte Alto, para realizar esta capacitación familiar. Así que hoy vamos a hacer la segunda parte de un webinar que iniciamos el mes pasado sobre las 5 características de una familia amorosa. Un excelente material realizado por Gary Chapman, el doctor Gary Chapman, que ha desarrollado un ministerio y una actividad extraordinaria en favor a la familia. No sé si alguno de ustedes ha leído algún libro de Gary Chapman. No, yo no. Sí, ya lo había escuchado, pero no he leído libros de él. Mm, Hay un libro muy bueno que hoy vamos a estar hablando puntualmente de algunas temáticas que tiene que ver con los 5 lenguajes amorosos, ¿sí? No sé si él lo pudo leer o ha escuchado sobre esto. Sí, el de los 5 lenguajes del amor sí ya lo había escuchado. Y sí, ya lo leí en algún momento. Sí, sí, sí. Bueno, Gary Chapman, en el libro Las 5 características de una familia amorosa, resume los conceptos de eh, los 5 lenguajes amorosos. Y en el webinar de hoy, en esta segunda parte, vamos a estar viendo esos 5 lenguajes, pero fundamentalmente vamos a estar viendo implicaciones prácticas. ¿Cómo vamos a poder aplicar esos, esos lenguajes que probablemente ya conocemos o hemos escuchado? Quizá para muchas personas es la primera vez que escuchan sobre esto de los 5 lenguajes, pero vamos a estar viendo algunos ejemplos creativos que nos van a ayudar a aplicarlos en nuestro día a día, ¿sí? Y para empezar este webinar, permítanme que les voy a estar compartiendo la pantalla. ¿Sí? Ahí está. Les había comentado de que el mes pasado habíamos hecho la primer parte, donde hablábamos de la importancia del servicio en la familia y también nos introdujimos un poco en lo que tiene que ver con la segunda característica que tiene que ver con la intimidad. Hemos visto algunos ejercicios prácticos y hoy vamos a empezar a hablar, ¿sí? La tercer característica de una familia amorosa. Queremos agradecer a toda la familia de Monte Alto, a esta institución, este centro de aprendizaje que hace posible la realización de este encuentro. Y nos metemos ya de lleno en la tercer característica que tiene que ver con padres que enseñan y que educan, ¿sí? Y Gary Chapman da esta distinción interesante, ¿no? Como el proceso educativo lo enmarca en 2 acciones, ¿no? Por un lado, enseñar con palabras y por otro lado, educar con acciones. Y pone la alegoría, el ejemplo de un carro, ¿no? Parecería como que el desarrollo familiar, para que funcione adecuadamente, tiene que tener, obviamente, eh, cada una de las ruedas, ¿sí? Por un lado, enseñar con nuestras palabras, pero al mismo tiempo también educar con nuestras acciones. Si a ese carro le falta una rueda, estaría trunco, no podría avanzar. Pero fundamentalmente hace foco, además de tener estas 2 ruedas, en la lubricación que esas ruedas necesitan para que el carro pueda transitar libremente. Y esa lubricación, ese aceite, es lo que él llama el amor entre padres y hijos. Y una de las cosas que él menciona en ese libro es justamente los 5 lenguajes amorosos que hacen posible que ese proceso educativo fluya sin interferencias. Y para que fluya sin interferencias tenemos que aprender primero a conocer cuál es nuestro lenguaje primario, pero al mismo tiempo conocer el lenguaje primario de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, porque esto va a hacer una gran diferencia a la hora de
generar un impacto en el desarrollo de nuestra familia. Él menciona que nuestro corazón y el corazón de nuestros hijos tiene como forma de un tanque emocional que se llena a medida que suministramos estos lenguajes amorosos, y si el tanque está vacío, tiene un impacto en la conducta, en el aprendizaje de nuestros hijos. Y si el tanque emocional está lleno, sin duda también el desempeño ocupacional es distinto. Ahora vamos a estar viendo en este webinar un poco cuáles son estos lenguajes primarios de nuestros hijos. Nuestros hijos al principio hablan todos y a medida que van creciendo, ellos van generando una selectividad de esos lenguajes, van priorizando algunos lenguajes que otros. Entonces puede ser que cuando nuestros hijos van creciendo, eh, empiezan a focalizar un lenguaje en particular, y nosotros tenemos que aprender a descubrir eso, porque en la medida que nosotros descubrimos ese lenguaje, vamos a poder amarlo en ese lenguaje para que nuestro hijo pueda entender el amor y el cariño que le tenemos. Esto es como si dos personas que hablen distintos idiomas necesitan comunicarse. Obviamente, los dos tienen que hablar el mismo idioma, o al menos el que quiere comunicar algo tiene que hablarlo en el idioma de la persona que lo está escuchando. De la misma manera, si nosotros queremos que nuestros hijos se sientan amados, tenemos que empezar a hablar el lenguaje amoroso que nuestros hijos tienen. Y Gary Chapman presenta 5 lenguajes que todas las personas tenemos, pero que con el paso del tiempo podemos poner el énfasis en alguno en particular. Y estos lenguajes son tiempo de calidad, palabras de afirmación, actos de servicio, recibir regalos y toque físico. Lo que vamos a estar viendo en este webinar son ejemplos prácticos de estos lenguajes amorosos. ¿Qué entendemos por tiempo de calidad? Si tendríamos que, me gustaría escucharlos, si pueden poner en el chat o levantar sus micrófonos, ¿qué se entiende por tiempo de calidad? Pueden poner en el chat aquí un comentario. Tiempo de calidad tiene que ver con eh, compartir tiempo juntos. Elo, ¿levantó el micrófono? Sí, Sí, entiendo que tiempo de calidad es pues dar atención, escuchar y compartir con la otra persona lo que le interesa, ¿no? En ese momento que está deseando de- que otros más lo escuchen o hagan con él. exacto, exacto. Gracias por esos ejemplos. También en el chat ponen compartir con la familia, compartir el tiempo. Tiene que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de enfatizar la capacidad de tiempo que podemos pasar como familia. Y si bien en este webinar no nos vamos a meter de lleno en cada uno de estos lenguajes, de hecho hemos hecho con Monte Alto un webinar exclusivo sobre cómo desarrollar tiempo de calidad en la familia. Pueden ingresar al aula virtual de Monte Alto para poder acceder a este webinar. Lo cierto es que vamos a ver algunas ideas prácticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la influencia del tiempo de calidad es súper importante como elemento en el desarrollo integral del niño, ¿sí? A nivel cognitivo, a nivel social, en el ámbito educativo. El tiempo de calidad que los padres, que los abuelos pueden tener hacia su hijo, hacia su nieto, hace una diferencia importantísima en el desarrollo de su autoestima. Y el juego es un elemento súper sanador, ¿no? Que puede ayudar a recomponer vínculos rotos. Es súper importante como ejemplo práctico esto de comenzar con algo simple. A veces los papás, los abuelos pueden decir, bueno, no tengo tanto tiempo para jugar con mi
hijo para hacer alguna actividad que a él le interese? Bueno, siempre damos el ejemplo de colocarnos metas ridículamente alcanzables, algo que podamos empezar a aplicar 10 minutos por día y que con el paso del tiempo podamos ir aumentando en la medida de nuestras posibilidades la cantidad. Si nuestros hijos o nuestros nietos son pequeños, quizá poder hacer un juego, algo que a ellos les motive, les entusiasme. Si nuestros hijos o nietos son adolescentes, poder involucrarnos en algún hobby, en algún emprendimiento. En síntesis, tenemos que primero identificar cuál es la actividad que a nuestros hijos o a nuestros nietos les llama más la atención, les apasiona. Y a partir de ahí, empezar a involucrarnos. De la misma manera, también tenemos que procurar desarrollar rituales de pareja que nos van a ayudar a mejorar nuestro rol como papás, como mamás, y a tener un mejor clima en el hogar. Como siempre decimos, lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es tener una pareja fuerte, una pareja fundada en el amor. Entonces, es súper importante esto, ¿no? Que pensemos cómo podemos implementar el juego del día, cómo podemos establecer algunos rituales de pareja cada semana o al menos una o dos veces por mes, porque puede generar algo súper importante que lo vamos a ver en este pasaje, en esta parábola, que tiene que ver con los recuerdos que estamos fundando en nuestros hijos, en nuestra pareja, que puede hacer una diferencia significativa por el paso de los años. Quiero empezar a leer esta parábola bastante conocida por todos, que es la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo, que muchas veces decían, ¿no? Es una parábola muy conocida y nos va a ayudar a tomar conciencia de la importancia de los recuerdos. Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera a comer los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa de los jornaleros tenían la comida de sobra, y aquí yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Bueno, la historia sigue y muchos de ustedes la conocerán, que el padre salió a su encuentro, lo abrazó, lo recibió con los brazos abiertos. Pero quiero que prestemos atención en esto que hizo de que el hijo haya cambiado de dirección y tiene que ver con un recuerdo. Él recordaba cómo en la casa de su padre nada le faltaba, era bien tratado, era amado. Y esos recuerdos son anclas emocionales que pueden ayudar a nuestros hijos al volver al camino, a entender de que solo en las manos de Dios pueden ser felices y que de alguna manera pueden cambiar de camino y están a solo un paso de eso. Pueden volver a casa siempre que lo desean, siempre que lo quieran. Y esos recuerdos son como cuerdas de amor que los van a traer para volver en sí y cambiar su vida. Por eso, ese tiempo de calidad no solamente ayuda al desarrollo, son oportunidades para que nuestros hijos puedan ser educados, puedan ser enseñados y fundamentalmente se establezcan vínculos
que hagan la relación algo realmente eterno. El segundo lenguaje tiene que ver con palabras de afirmación. Gary Chapman nos habla de que este aceite para que el carro funcione necesita muchas veces ser con palabras de afirmación. ¿Qué se entiende por palabras de afirmación? Me gustaría escucharlos. Le damos la bienvenida a Edwin, que se acaba de sumar. ¿Qué entienden por palabras de afirmación? Pueden dejar en el Eh, chat sus eh, comentarios. en- Entiendo que es pues justo como lo dice el enunciado, es reafirmar a nuestros hijos lo valiosos, lo capaces, lo importantes, o sea, estarles recordando que, que no se trata de que sean perfectos, pero sí reconocer la capacidad y lo que ellos valen por ser ellos, Sí, ¿no? tal cual. Excelentes palabras. Realmente, eh, esto que acaban de mencionar, no se imaginan el impacto que tiene en el desarrollo de la autoestima de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿sí? Eh, Hay palabras que dan vida y hay palabras que dan muerte, que dan vida a la autoestima o matan la autoestima de nuestros hijos, la enferman. Por eso es importante, y acá vamos a empezar a buscar ideas prácticas para aplicar estos lenguajes, ¿sí? Sabemos que es importante validarlos, sabemos que es importante hablar bien de nuestros hijos, bendecirlos. Y hay dos ejemplos que vamos a estar hablando, ¿no? Y vamos a estar como tratando de decir, bueno, esto lo podemos aplicar hoy mismo, esto lo podemos aplicar mañana mismo. Basta que seamos como papás intencionales al momento de suministrar estas palabras que pueden hacer una diferencia en la vida de ellos. Primero, tenemos que aprender a darnos palabras de afirmación a nosotros. Y esto no se trata de caer en un narcisismo o en una vanagloria, sino de empezar a reconocer en nosotros los dones, los talentos, las capacidades que Dios nos ha dado. Entonces, algo interesante sería cada vez que nos levantamos, mirarnos al espejo y decirnos algo lindo, porque eso nos ayuda a darnos cuenta la obra transformadora que Dios está haciendo en nosotros. Cuando nosotros nos empezamos a hablar bien, vamos a poder también ver las virtudes de los otros. Hay personas que siempre están viendo capaz los defectos de la gente y quizá tiene que ver con que no han podido descubrir en ellos las virtudes y los dones y los talentos que Dios les ha dado. Por eso el primer ejercicio para empezar a validar a nuestros hijos es empezar a hablarnos bien a nosotros mismos. Por otro lado, está bueno esto de empezar a decirles a ellos, ¿no? Estoy orgulloso de ti, sos muy valiente, lo estás haciendo muy bien. Y todo esto en la cotidianidad del hogar, antes de ir a la escuela, antes de ir a fútbol, en los deportes. Tratar de validarlos en las rutinas diarias, ¿sí? Otra cosa que puede ser un buen ejemplo es la utilización de recordatorios visuales, ¿sí? Colocar, por ejemplo, notas en algunos lugares visibles, como por ejemplo en, en los útiles escolares, en, en la nevera, frases, mensajes, cartitas que les ayuden a recordar lo importante que son para nosotros, lo especial que son para Dios. Entonces, podemos ponernos como el hábito, ¿no? De empezar a dejarles notitas en su escritorio, meterles alguna cartita en su cama para que cuando se vaya a dormir la lea. Son detalles que pueden hacer una diferencia a la hora de utilizar palabras de afirmación.
Otro consejo práctico, les había dicho que en este webinar vamos a ver muchas maneras de aplicar los 5 lenguajes, tiene que ver con practicar la gratitud, ya sea en forma privada como pública. Por ejemplo, de noche, sería interesante enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, que lleven un diario y en ese diario puedan escribir 3 cosas por las cuales ellos pueden estar agradecidos. Y otro ejemplo interesante que lo podemos hacer en el momento de la mesa, de la cena, es pedirle que cada miembro de la familia pueda decir algo positivo de sí mismo y y de los demás especialmente, ¿no? Entonces, este es un ejercicio bastante lindo, ¿no? Que cada uno, que no sé, que mamá pueda decir algo positivo de papá, que papá pueda decir algo positivo de uno de sus hijos, que uno de los hijos pueda decir algo positivo de la hermana. Entre todos empezamos a reconocer las cosas lindas de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, practicar la gratitud puede ser una excelente forma de empezar a decirnos palabras de afirmación. Por otro lado, otra manera práctica de expresar tiene que ver con el comportamiento a través de que ellos puedan ser validados por lo que hacen. Y acá es importante que no resaltemos la calificación final, sino el esfuerzo que ellos han puesto al momento de hacer una tarea, al momento de hacer bien un deporte. Hiciste un gran trabajo, te esforzaste un montón, te felicito. Porque, de hecho, no es tan significativo felicitar la calificación, sino el proceso que les ayudó a ellos tener buenos resultados. Otro elemento importante que tiene que ver con las palabras de afirmación, tiene que ver con esto de que ellos se conecten con sus emociones y que nosotros le podamos ayudar a validar las emociones que ellos tienen. ¿Qué fue lo mejor que te pasó en el día? Me encanta escuchar eso, sos súper creativo, la verdad que te felicito por esto que hiciste. Y si ellos sintieron tristeza, bronca, bueno, validar esa emoción y acompañarlas con nuestra escucha y con nuestras palabras. El tercer lenguaje que Gary Chapman plantea es actos de servicio. Y bueno, hemos hablado de actos de servicio en la primera parte del webinar. Me gustaría ahora escucharlos a ustedes. ¿Qué, ¿Cómo les ha ido con esto de actos de servicio? ¿Han podido fomentar la participación de la familia en las actividades cotidianas, en el servicio mutuamente? ¿Cómo les ha ido? ¿Les fue bien? ¿Han podido ayudar a que sus hijos ayuden? Sí, a mí sí me ha ido bien. Bueno, Diego desde pequeño, tengo solo un hijo y ahorita ya tiene 16 años, pero desde chiquito pues sí la ponía que me ayudara, por ejemplo, a echar la ropa a la lavadora, a poner la mesa, o sea, que cooperara para que pues fuera parte de todas esas actividades de casa, ¿no? A barrer, a veces a lavar el baño, a trapear, y pues hasta la fecha es así. Bien, bien, buenísimo. Vamos cultivando en ellos actos de servicio y también nosotros podemos aprovechar actividades de ese tipo para expresarles nuestro amor. En la primera parte del webinar van a ver que hemos hablado muchísimo de esto y pueden ingresar al aula virtual de Monte Alto para poder escucharlo, pero en esta parte del webinar solamente quiero dar algunos ejemplos más prácticos que nos van a aplicar con respecto a lo que vimos en teoría, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que puede servir es esto de decir, bueno, determinar el día familiar de servicio. Es decir, bueno, los sábados a la mañana todos trabajamos en la limpieza de la casa y todos asumimos un rol específico. Pero por otro lado, algo que también ayuda es que ellos aprendan a ser serviciales con los de afuera. Podemos
vincularnos en algún voluntariado para limpiar el parque, para limpiar una plaza, ayudar en un comedor comunitario, o sea, que como familia podamos tener una actividad solidaria. Otra cosa que puede ayudar es crear, ¿no? Como un calendario de servicio, ¿no? Donde, bueno, determinados días, cada persona de la familia puede hacer determinadas actividades, ¿no? Y quizá una vez por mes, decir, bueno, el último sábado de cada mes vamos a arreglarle el jardín a quizá una mujer anciana del barrio, de la comuna, que no puede hacer ese tipo de trabajos. Entonces, súper importante esto de empezar a vincular el servicio, no solamente en familia, sino también con la comunidad. También a nivel colegio, a nivel escuela, ¿no? Qué interesante sería que se puedan realizar actividades solidarias como comunidad educativa, poder crear una huerta comunitaria que sea para provecho nuestro, pero también para el servicio de la comunidad. ¿Mm? Estas son actividades súper importantes que podemos hacer en familia, pero también como escuela, como iglesia. Una actividad también muy creativa que puede ayudar a la familia y sobre todo a nuestros hijos es que se puedan hacer actividades de servicio en forma sorpresa, ¿sí? Por ejemplo, preparar un desayuno, una merienda especial, la comida favorita para alguno de los integrantes, sorprender a nuestro cónyuge, a nuestros hijos con un acto de servicio puede ser algo que les llene el tanque emocional. El cuarto lenguaje tiene que ver con recibir regalos, ¿sí? ¿A quién no le gusta recibir regalos, ¿sí? ¿Ustedes han dado regalos a sus hijos últimamente? ¿O han recibido algún regalo en particular que les haya marcado? Quizá algún regalo que no se olvidan nunca más. Sí, yo recibí apenas de parte de mi hijo un peluche por el Día de las Madres. Ah, qué lindo, qué lindo. Sí, ¿Cuándo es en México el Día de la Madre? el 10 de mayo. 10 de mayo, qué lindo. Bueno, esos recuerdos nos llenan de emoción. El simple hecho de recordarlo nos alegra el día, ¿no es cierto? Bueno, Sí, evidentemente recibir regalos, como decías, es algo que nos permite expresar el amor, ¿no? Expresar nuestro cariño, ¿sí? Entonces, tenemos que ayudar a que nuestros hijos vayan desarrollando el hábito de dar pero también de recibir regalos, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar a fortalecer nuestras relaciones, ¿sí? Quiero compartir algunas ideas creativas, ¿sí? Que pueden ayudar a que como familia trabajemos el tema del lenguaje de recibir regalos, ¿no? Por ejemplo, puede ser un regalo muy creativo y que sorprenda a nuestros hijos o a nuestros padres o a algún familiar en particular, hacer un álbum de fotos personalizado o hacer tarjetas a mano. O quizá regalarles algo que sabemos que lo vienen deseando hace tiempo, ¿sí? O alguna herramienta que les pueda ayudar a poder hacer ese hobby, ese pasatiempo que tanto anhelan, ¿sí? Otro regalo creativo que se puede hacer en familia es generar como una caja de recuerdos y con el paso de los años agregarle cosas y verlo realmente llena de alegría toda la vida familiar, ¿sí? En fin, ustedes como familia sería interesante que piensen, ¿no? Que pensemos como familia esto de cómo podemos hacer regalos creativos que haga que nuestros hijos, cónyuges se sientan amadas, ¿sí? Y por último, el lenguaje de toque físico es bueno, la palabra ya en cierta forma lo dice, ¿no? Entendemos por toque físico justamente tocarnos, acariciarnos, abrazarnos. Y a veces hay momentos en donde nuestros hijos son muy cariñosos, son muy toque físico, y llega un momento en que quizá ellos quizá no quieren que estemos
abrazándolos, dándoles besos. Y bueno, tenemos que ir respetando ese proceso y entender que quizá con el paso de los años, el toque físico pasó a ser el lenguaje último de nuestros hijos. Entonces, en ese sentido nos adaptamos a ellos. Pero quiero que miremos este pequeño video que nos va a hacer tomar conciencia de la importancia del abrazo y cómo el abrazo puede hacer una influencia tan importante en nosotros como familia. Nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón necesitan esos abrazos. Cada vez que recibimos los abrazos se libera esa oxitocina que nos generan bienestar, paz interior, serenidad, felicidad, equilibrio, nos saca de los momentos malos. Y por lo tanto, sí, efectivamente, en cuanto podamos, hay que volver a la revolución del abrazo. Volvernos a abrazar, volvernos a mirar a los ojos y volvernos a mirar las sonrisas. Bien, la doctora Marían Rojas Estapé es una médica española, nos hablaba de la importancia del abrazo y la influencia que el abrazo tiene en nuestro cuerpo. Nuestro Realmente abrazarnos diariamente es una práctica que capaz tenemos que hacerla hasta de manera intencional, porque no es natural en nosotros. Sobre todo si como papás no tenemos el lenguaje primario del abrazo, del toque físico. Pero establecer la costumbre de darnos abrazos puede ayudar a que nuestros hijos se sientan amados, contenidos, y tiene un efecto hasta biológico súper importante. ¿Mm? Otro, otro, otra forma práctica de establecer el contacto físico en la familia puede ser hacernos masajes mutuamente, ¿no? Masajes en familia, esto puede ayudar a que no solamente nos aliviemos el estrés y las contracturas que se suelen ocurrir, sino que también nuestros hijos perciban que son importantes para nosotros, porque los tocamos bien. ¿Mm? Aprender a tomarse de las manos. Este es un hábito que a veces los matrimonios van perdiendo con el paso de los años. En el noviazgo, en los primeros años, siempre íbamos de las manos a todos lados y con el paso de los años nos hemos soltado. Y eso es algo que nuestros hijos a veces observan. Aprender a caminar de la mano a lo largo de toda la vida es un signo bellísimo de la unidad en el matrimonio. Entonces, incorporar el hábito de caminar juntos, de que nuestros hijos nos vean que estamos de la mano, también los ayuda, también nos ayuda. ¿Mm? Muchos chicos disfrutan, y muchos adultos, ¿no? Caricias y acariciarse el cabello, ¿sí? Realizar pequeñas caricias en la cabeza es como un signo de decir, sos importante para mí, te tengo presente. Y son pequeños gestos que podemos estar haciendo a diario. Y, y la quinta idea práctica que quería compartirles tiene que ver con esto de jugar juegos físicos, que a veces suelen ser muy comunes entre padres e hijos varones, pero que podemos implementarlos con cualquier sexo porque disfrutan mucho los chicos de jugar a guerra de almohadas, a subirse a caballito de papá, a hacer pulseadas y cosas así similares, porque de alguna manera estamos aplicando el tema de contacto físico, ¿sí? Fíjense cómo estos 5 lenguajes forman parte de justamente lo que Gary Chapman habla, ¿no? Del aceite que necesita el carro de esa familia para que pueda salir adelante. Ahora, lo interesante de todo esto es que si bien hoy hemos visto los 5 lenguajes y hemos visto maneras prácticas de aplicarlo, para que nos transformemos en una familia amorosa,
tenemos que aprender a identificar el lenguaje primario de cada uno de nuestros integrantes. Entonces, la tarea que quería dejarles hoy en este webinar tiene que ver con esto, ¿no? De que hagamos un listado de los integrantes de nuestra familia y que podamos poner al lado cuál es el lenguaje primario. Es verdad, porque no todos hablan todos los lenguajes. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es el lenguaje primario de nuestro hijo, de nuestro nieto? Bueno, evidentemente si nuestro hijo siempre nos quiere sacar temas de conversación, si él disfruta estar con nosotros sentados, acompañarnos a todos lados, si él nos pide ir a donde nosotros vamos, esos son signos de que el lenguaje primario de nuestro hijo es tiempo de calidad. Entonces lo mejor que podemos hacer es amarlo en ese lenguaje. Cuando vamos a hacer algún recado, pedirle si nos puede acompañar. Cuando vamos a la escuela, ir charlando, porque generalmente los chicos que tienen tiempo de calidad tienen también el lenguaje de conversación de calidad. Otra forma que nuestros hijos pueden empezar a mostrarnos que su lenguaje primario es palabra de afirmación es porque ellos nos afirman a nosotros y empiezan a reconocer cosas que nosotros hacemos bien. Entonces, si un nene empieza a decirte algunas cualidades o empieza a darte alguna palabra de afirmación a vos como mamá, es probable que ese sea su lenguaje primario y es probable que ese sea el lenguaje que tenés que hablarle todos los días. Algo que se observa mucho, de hecho nos ha pasado con nuestra hija, con una de nuestras hijas, es que notamos de que tiene como actos de servicio, ¿no? Notamos que es muy servicial hacia nosotros. Siempre está dispuesta a ayudarnos, siempre está dispuesta a hacer alguna tarea en la casa. Bueno, probablemente es porque acto de servicio sea su lenguaje primario. Entonces, como papás, lo mejor que podemos hacer por ella, quizá más que darle un abrazo o hacerle un regalo, es servirla, hacerle algo por ella. Y por ejemplo, otra hija puede llegar a tener lenguaje de tiempo de calidad o palabras de afirmación o toque físico. Entonces, yo noto que otra de mis hijas tiene mucho toque físico. A veces estamos así y se acerca, se pone sobre mi hombro o me abraza. Bueno, esos son indicios de que así como una hija tiene acto de servicio como lenguaje primario, mi otra hija tiene como acto, como lenguaje primario, toque físico. Entonces, esta diferenciación me ayuda a pensar de que es necesario no hablar el mismo lenguaje para todos. Quizá una de mis hijas necesite actos de servicio, mi otra hija necesite toque físico, mi esposa necesita, por ejemplo, tiempo de calidad o actos de servicio. Entonces, y yo, por ejemplo, necesito palabras de afirmación o toque físico. Entonces, cada uno de nosotros podemos como familia hablar idiomas totalmente distintos y la gracia está en que todos podamos hablar el lenguaje del otro. Por eso el ejercicio que puede ser totalmente revolucionario es que vos aprendas cuál es el lenguaje primario de cada uno de los integrantes de tu familia y empieces a hablar a diario dicho lenguaje. Y esto va a requerir ensayar permanentemente. Vos capaz podés suponer que el lenguaje primario de tu esposa es tiempo de calidad. O quizá pensás, sí, creo que es recibir regalos. Y le haces un regalo y observa su reacción. Quizá ella demuestra mayor agradecimiento cuando reparás algo en la casa.
o cuando preparas la cena. Entonces quizá el lenguaje primario no sea recibir regalos, quizá el lenguaje primario sea actos de servicio. Y así sucesivamente podemos estar haciendo con cada uno de las personas con las cuales convivimos. Y también esto podemos extenderlo al resto de nuestros familiares y amigos, ¿sí? Por eso es súper importante que nosotros vayamos como tomando conciencia de que hablar el lenguaje primario de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, puede ser una de las características más significativas que nos transformen en una familia amorosa. ¿Mm? También eh, es importante entender de que a veces un tanque emocional vacío es lo que genera que los niños o los adolescentes tengan un mal comportamiento. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacer es, ante un hecho de desobediencia, ante un hecho de mucha rebeldía, cuando vemos que nuestros hijos quizá no están siendo obedientes, sino nos están honrando como padres, una pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo está el tanque emocional de nuestros hijos? ¿El tanque emocional está lleno, está vacío? ¿He pasado tiempo de calidad con ellos? ¿Hace tiempo que quizá no doy palabras de afirmación? ¿Estoy teniendo una actitud servicial hacia ellos? Porque a veces un niño prefiere sentirse, eh, obviamente, si no se siente amado, va a tratar de hacer todo lo posible para llamar nuestra atención. Y él sabe que portándose mal obtiene la atención de papá y mamá. Por eso, a veces, si vemos que el comportamiento del niño está haciendo de manera inadecuada, desde ya que tenemos que poner disciplina y poner límites. Pero si vemos que esto se reitera, evaluemos cómo está el tiempo de caridad, cómo está ese tanque emocional. A veces el niño prefiere ser retado antes de ser ignorado. Y la forma que utiliza para llamarnos atención es un berrinche o un mal comportamiento. Cuando empezamos a llenar el tanque emocional de nuestros hijos, muchas veces el comportamiento inadecuado desaparece. Así que eso también es algo que nos ayuda a introducirnos en este tema, que tiene que ver con la característica que Gary Chapman habla de hijos que obedecen y honran a sus padres. Me gustaría ahora que podamos levantar nuestros micrófonos y, y a ver si ustedes han podido identificar el lenguaje primario de alguno de los miembros de su familia. ¿Lo han podido identificar? Por ejemplo, si es tiempo de caridad, si es palabras de afirmación, si es acto de servicio. Yo sí he identificado, ¿Cómo, esta Elo? etapa- yo he identificado con esta etapa en la edad en la que está mi hijo, ahorita es palabras de afirmación y recibir regalos. Bien. Cuando era más chiquito, era mucho de toque físico. Ajá. Entonces creo que sí puede ser que vayan cambiando, ¿no? Conforme crecen. Sí, 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 tal cual. Y es súper Ujú. importante ser atento a eso. Gracias, Elo, por lo que nos compartís, porque capaz nos quedamos con una idea de cuando eran chiquitos, cuando eran pequeños, y hoy, siendo adolescentes, tienen lenguajes totalmente distintos. ¿Mm?
Así que gracias por traer ese ejemplo. No sé si Moni quieren dejar también sus comentarios en el chat, si pueden. Erwin, los escuchamos. Pero es súper importante que vayamos identificando también nuestro lenguaje primario, ¿sí? ¿Cuál es nuestro lenguaje primario? Eso va a ser una diferencia también. ¿Mm? Y hay dos características más que con esto ya vamos cerrando el webinar, que Gary Chapman plantea en su libro Las 5 características de la familia amorosa, y es justamente hijos que obedecen y honran a sus padres, y esposos que son líderes amorosos, ¿sí? Y vamos a dar dos ideas prácticas para cumplir y desarrollar estas dos características. Lo primero que es importante es que nosotros seamos bien claros y que estemos en la misma página con nuestro cónyuge sobre qué es lo que está permitido y lo que no está permitido, lo que consideramos un acto de desobediencia y lo que consideramos un acto de rebeldía. Es súper importante que ahí papá y mamá estén de acuerdo. Y a medida que los chicos van creciendo, es súper terapéutica y muy pedagógica esta estrategia, ¿no? De generar en familia las reglas de convivencia. Que los niños y nosotros como papás podamos armar como un decálogo de las reglas de convivencia y que ellos puedan como hasta firmarlo o poner la manito como un signo de compromiso, para que de alguna manera las reglas de casa sean pautadas también en familia, sean consensuadas y que ellos sepan cuáles son los beneficios y cuáles son las consecuencias de romper las reglas de convivencia. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo concreto que queríamos hablar sobre este tema. Y llevando un poco esto de la honra, ¿no? Va de la mano a la obediencia, ¿no es cierto? Entonces, si como familia podemos cumplir estas reglas, sin duda va a ayudarnos mucho. Y otro consejo práctico que tiene que ver ya con ahora esposos que son líderes amorosos, aquí es súper importante que como papás podamos mentorearnos para desarrollar nuestras habilidades de liderazgo familiar. Entonces, un papá que no se mentorea, un papá que no tiene como valor su desarrollo personal, espiritual, es un papá que a la larga va a terminar embruteciéndose o va a generar que esas cualidades necesarias para llevar adelante el liderazgo de la familia no se desarrollen. Y si nuestro liderazgo no se desarrolla, con seguridad se va a estancar. Y en ese estancamiento, el desarrollo de nuestra familia también se estanca. Por eso quiero animarte a que vos, papá, busques tener la actitud para mentorearte y para que de alguna forma puedas crecer y puedas ir desarrollando esas habilidades que necesitas para transformarte en el papá, en la mamá que Dios quiere que seas. De esta manera, estamos cerrando estas 5 características de la familia amorosa. Sin duda, ese desarrollo nos va a ayudar a ser mansos y humildes para poder aprender de Jesús. ¿Sí? Tener esa actitud de mansedumbre y humildad para reconocer que necesitamos aprender, necesitamos ayuda para que estas 5 características empiecen a desarrollarse en nosotros como familia. Y por eso, para finalizar, vamos a pedir la ayuda de Dios, porque sin duda, sin su ayuda, nada podemos hacer. Moni, hemos visto tu consulta que nos acabas de dejar en el chat y lo que vamos a hacer ahora en un ratito
vamos a cortar la grabación para que podamos, en un contexto de mayor intimidad, poder conversar bien sobre este tema, ¿sí? Así que aguardá unos minutos que ya cortamos la grabación y vamos a responderte con mucho gusto. ¿Mm? Así que bueno, finalizamos este webinar orando. Vamos a pedirle a Dios su ayuda para que podamos ser los papás que nuestros hijos tienen que tener. Señor, te queremos dar gracias por la posibilidad y privilegio que nos diste de ser papás, mamás, abuelos. Queremos pedirte que cada una de estas características se desarrollen en nuestra familia y que fundamentalmente podamos parecernos cada día más a vos, que sos nuestro modelo como Padre. Pedimos perdón, Señor, por a veces las cosas malas que hacemos como papás, por no tener bien claro nuestro rol y muchas veces meter la pata, Señor. Oramos por nuestros hijos, por nuestros matrimonios y pedimos, Señor, tu ayuda en el nombre de Jesús para que podamos crecer como familia y cumplir tu voluntad en nuestro hogar. Amén.